se nos ocurrió comprar 100 perchas de colgar la ropa, 100 perchas de plástico, hacer 100 fotocopias de la carátula del proyecto de ley y colgarlas, ¿no? Colgar esa carátula en las perchas y llevar las perchas con las fotocopias de la carátula a la explanada del Congreso. Primero hicimos un trabajo de manualidad, hicimos fotocopia y ampliación de la carátula del proyecto de ley y lo colgamos en perchas. Pero lo más divertido fue cuando me encuentro con el director ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto, y le pregunto: ¿te interesa la ley de acceso a la información? Porque viniste a ver la movida. Y me dice: sí, me interesa, pero más me interesa saber cómo se organiza una movida con $100. Queríamos tratar de llamar la atención sobre acceso a la información y la gente del Poder Ciudadano le pidió a Antonio Viravent que viniera al Congreso con un grupo de ONGs a hablar sobre acceso a la información, y obviamente venían todos los medios y todo, y él no tenía mucha idea sobre qué hablar, y estábamos nosotras todas ahí al lado de él como groupies, solamente porque era como el único momento en donde se nos acercaban los medios para ver qué queríamos, y no porque estaba él. Fue un desastre, pero fue divertido, si querés. Enseñando en una clase sobre acceso a la información, quise pasar de la teoría a la práctica y le propuse en ese mismo momento a los chicos que nos organizáramos para empezar a llamar a senadores y diputados, así que al minuto que terminó la clase empezamos a repartir teléfonos, nos pusimos todos a llamar. Queríamos hacer un pedido de información al Congreso y en el Congreso no nos daban mucha bolilla respecto del pedido, quizá porque el pedido lo hacíamos desde algunas ONGs y era muy general. Y entonces se nos ocurrió que quizá era más efectivo que desde un programa tan popular como CQC se convocara a todos los ciudadanos que quisieran a pedir la misma información, ¿no? Y les divulgamos una hojita donde estaba el pedido concreto de la información que necesitábamos. Fue al querer medir el grado de cumplimiento del decreto 972 del Poder Ejecutivo y de la ley en la ciudad, haciendo preguntas a todos los organismos. Y me acuerdo que se presentaron cientos de personas. Impulsar que desde la Universidad de Buenos Aires, desde la Facultad de Comunicación, los alumnos que cursan la materia de Derecho a la Información, además de rendir como habitualmente hacen sus parciales, tuvieran que hacer un pedido de acceso a la información. Un día ganamos un caso en el cual le pedíamos el recibo de sueldo a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, y eso salió en la tapa del diario La Nación. Fue el pedido de las organizaciones por la independencia del órgano garante de la ley. Por primera vez, más de 100 personalidades y organizaciones que trabajan en distintas temáticas y con distintos enfoques pidieron al unísono que haya un órgano que garantice la aplicación efectiva de la ley. Y al otro día golpearon la oficina y era gente de Vicepresidencia de la Nación, y era el vicepresidente Julio Cobos, su equipo, que venía a traernos copia certificada de todos los recibos de sueldo del vicepresidente. Cosa que nos tomó por sorpresa y al principio no creíamos que fuera verdad que venían a vernos de Vicepresidencia para darnos esa información. Principales detractores creo que fue la clase política, y te diría que la gran parte de la clase política, salvo honrosas excepciones. Los otros ámbitos de poder también habrán sido opositores, tanto la Corte como el Congreso, que no querían abrir su información, pero en parte por esta idea de desconfiar de la participación popular. Desconfiamos de lo que vayan a hacer ONG, desconfiamos de lo que vayan a hacer movimientos sociales con esta ley. La clase política durante el gobierno anterior que no promovió esta norma, y a pesar de haber muchos proyectos en el Congreso. Los oficialismos fueron bastante detractores de este proyecto, y algunos grupos económicos que quizás no entendían que esto es una ley que nos da derechos a todos y que pensaban que íbamos a ir tras información privada. Hablábamos con un senador en donde senadores de la oposición hoy, del Frente para la Victoria, le decían que estábamos locos, nosotros hoy oficialistas, en tener una ley de acceso
a la información pública, principalmente porque dicen que nos van a volver locos con los pedidos. En ese momento no había un statu quo como para poder, me parece, pasar un proyecto y hacerse cargo de que esto es un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas. Me parece que dentro de los sectores más refractarios a una ley de acceso había, por ejemplo, sectores vinculados con los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado, que claramente fueron un actor importante de boicot de toda iniciativa de reforma en esta materia, pero también cierto temor de sectores de la administración de que una ley de acceso pudiera ser utilizada como una herramienta de control, sobre todo sectores no acostumbrados a rendir cuentas. En ese sentido no pienso solo en la esfera del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, que es una de las zonas más opacas del Estado y con menos experiencia en procesos de rendición de cuentas. Yo creo que los detractores nunca fueron visibles ni públicos. Había circunstancias que no favorecían la aprobación de la ley, había una situación fiscal muy comprometida. Recuerdo que como relator me pidieron información, que la dimos y se la dimos en ese entonces a quien era la presidenta de la comisión, Cristina Fernández de Kirchner, que agradeció la información, pero luego en el proceso de la comisión fue ella junto con otros colegas de la comisión la que literalmente se sentaron arriba del proyecto y no dejaron que la ley saliera. Lamentablemente la ley de acceso a la información se demoró mucho tiempo, pese a que hubo buenos proyectos desde hace más de 12 años, inclusive en su momento en la Oficina Anticorrupción nosotros impulsamos un proyecto. No es cuestión de hacer nombres o buscar culpables, cada uno, el que defendió la ley de acceso a la información o el que se opuso habrá tenido en su momento argumentos más o menos razonables. Gente que le dijo a actores del sector privado, miren, con una ley así ustedes van a tener que mostrarle toda la información a todo el mundo. Más bien una campaña como de atemorizar un poco a ciertos grupos de presión en la Argentina. Lo importante es que hemos dejado de ser uno de los pocos países en el mundo que no tenía esta legislación y esto nos ubica en un lugar muy bueno, en un lugar diferente. El Ciudadano participó del debate actual y del debate de los últimos 15 años en materia de acceso a la información. Nos llamó el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para que demos nuestra visión sobre el tema. Por suerte algunas recomendaciones fueron tomadas, otras no, pero creemos que es muy positivo que salga finalmente la ley de acceso a la información. Desde así participamos dando nuestra opinión sobre los proyectos que se estaban discutiendo en ese momento. La Oficina Anticorrupción y yo personalmente y muchos de los miembros de la oficina participamos en distintas instancias en el trabajo de preparación y sanción de esta ley de acceso a la información pública. Llamaron para participar del debate de la ley de acceso que está vigente hoy, tanto en diputados como en Senado. La verdad que al principio hoy estamos contentos con esta ley y todo, pero el debate que surgió del Ejecutivo y después llegó al Congreso fue un debate muy chico y limitado y no se pudo, si querés, poner el tema en la mesa y desmenuzarlo como deberíamos haberlo hecho. Una palabra o frase que defina la lucha nuestra por la ley de acceso a la información. En este momento casi una felicidad que se haya aprobado la ley. Negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia. Perseverancia y compromiso. Por ahora es una promesa, veamos cómo se implementa. Insistir, resistir, persistir. Persistencia y casi una obsesión. Que una política de gestión se convierta en un derecho. Es transparencia, transparencia es democracia y democracia es calidad de vida. Lo importante es que soñamos juntos y lo logramos. Saber es poder. Militancia cívica, convicción, mucha incidencia y mucho esfuerzo. Participación ciudadana. Insistencia.